¿Qué tal? Bien, vamos a acabar la última sección. Obviamente ya no di ecuación de calor, ya no me dio tiempo. Cometí el error de dejarles entregar las tareas tarde cuando el paro, de darles chance. Eso fue un error y por eso es que no estoy dando ecuación de calor, ¿ok? Sin embargo, la verdad es que si la fuéramos a ver, todos los métodos que ya vimos los volvemos a repetir. Hay un par de cosas distintas. El principio del máximo para la ecuación de calor, hay dos principios del máximo distintos, el fuerte y el débil también, pero son muy distintos a los que vimos para Poisson, ¿va? Para Poisson y Laplace. Sin embargo, en cuanto a novedad en métodos de proceder, realmente son los mismos, ¿sí? Entonces voy a quedar satisfecho con que lleguemos a este tema que es la función de Green. Necesitan este tema para el problemita que viene en la tarea y que habla como de la paradoja entre la ecuación de onda y la de Laplace. Bueno, ¿sale? Entonces, la función de Green en sí es el mejor método. Encontrar una función de Green, ustedes deberían conocer, por cierto, el concepto de función de Green, porque el concepto de función de Green se debe ver desde ordinarias 1. Nada más que ya sé que estos métodos de ordinarias 1 que vieron estos cursos, pues no lo vieron, ¿no? Pero la función de Green no debería ser nada nuevo. Si quieren ver función de Green para ordinarias, les recomiendo el libro de Introduction to Linear Analysis de Kreider, K-R-E-I-D-E-R, Kreider, ¿va? Las últimas versiones creo que están divididas 2 volúmenes. Creo que función de Green está en el primero, no me acuerdo. Para ordinarias, puramente ordinarias, ¿va? La función de Green es a fin de cuentas como la inversa por la derecha de la ecuación diferencial. ¿A qué me refiero? Bueno, necesitan ver las cuentas realmente para entender a lo que me refiero. Cuando uno estudia teoría espectral, que es uno de los seminarios que voy a dar el siguiente semestre, operadores compactos en análisis funcional, uno entiende que exactamente las funciones de Green son la inversa por la derecha de ciertos operadores diferenciales. Ajá. Son operadores compactos, además tienen propiedades muy, muy interesantes, ¿sí? Entonces uno las puede ver muy general y las puede justificar y todo, que es lo que voy a hacer, y las puede ver, como les digo, con análisis funcional y ver que son operadores compactos, hay un operador compacto ahí definido, lo que quieran. El gran problema de la función de Green es que no se puede encontrar, ¿no? O sea, teóricamente es el mejor, pero tú tienes que encontrarla para encontrar la solución. Ese es el problema de la función de Green, tienes que encontrarla. En ecuaciones parciales encontrar una función de Green es complicadísimo. El ser humano, ¿ok? El ser humano conoce como 4 o 5 funciones de Green, por ejemplo, para la ecuación de Poisson, ¿ok? Pueden hablar de función de Green para la ecuación de onda y cosas así, pero realmente es lo mismo, ¿sí? La función de Green para la ecuación de Poisson se conoce como para 5 conjuntos distintos. Depende del conjunto donde estás trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ver a qué me refiero con todas estas cosas. Función de Green. Bueno, supongamos que omega en Rn es abierto, acotado y que tiene frontera de clase C1, ¿sí? Vamos a considerar
el problema menos delta U igual a F y U igual a G en omega y sobre la frontera de omega. ¿Sale? Entonces, ¿a qué me refiero con que es como una inversa? Es como la inversa por la derecha. Miren, esto de operadores y todo, cuando uno estudia análisis funcional, que lo cual yo estudio en parciales 2, 3 y 4, y si también hay 4, yo la doy, son mis seminarios, pero todos están pensados como una secuencia, ¿no? Cuando uno estudia análisis funcional, se da cuenta que las ecuaciones diferenciales en sí lo que hacen son como definir operadores. Nada más que estos operadores resulta que son muy mal portados porque son diferenciales. No tienen las propiedades que uno quisiera que tuvieran, ¿no? No son operadores continuos, acotados, hay un montón de propiedades, ¿no? Ni siquiera creo que puedo empezar por enumerarlas, pero hay un montón. Entonces, déjenme explicarles a qué me refiero. Fijen la G, G está fija, está dada. Ajá. No he dicho si son continuos y todo. Ya saben que F y G siempre le pido continuidad, ¿sí? Fijen la G, ¿sale? Y piensen que esto es un mapeo que manda U a F. Ajá. ¿Sale? Es decir, estamos diciendo el laplaciano, ya les había dicho que el laplaciano en sí va con un menos. ¿Va? Algunos autores lo ponen con el del sin el menos, pero en sí va con un menos. ¿Va? Entonces, el operador laplaciano es el que está mandando U a esta F. Ajá. F es esta exactamente que cumple esto. La G está fija. Ajá. Son todas las U que tienen este valor en la frontera y las manda a esta F. Entonces, en sí F va cambiando. Bueno, si ustedes lo pensaron así a través del laplaciano, entonces dices, bueno, resolver una ecuación diferencial no es más que invertir el problema, ¿no? Porque si tú tienes laplaciano de U igual a F, entonces lo que yo quiero es expresar U en términos de menos laplaciano a la menos 1 de F. Ajá. Bueno, ya les había comentado eso, pero esto, se los comenté ahorita, pero esto se puede ver, es un operador compacto. Entre espacios de Banach hay que definir de qué espacio Banach está aquí, la U, y a qué espacio Banach cae. No lo hago porque es complicado, son espacios Sobolev, espacios LP, etc. Ajá. Pero esto es un operador compacto en espacios de Banach. Un operador compacto es un operador que toda sucesión acotada es lineal y compacto, de hecho. Toda sucesión acotada en el dominio tiene una subsucesión convergente en el codominio. Es un operador compacto. ¿Va? Y de hecho está en forma integral, es un operador compacto integral. ¿Va? Entonces ese lenguaje que más o menos le damos en análisis funcional ya moderno. ¿Va? Sin embargo, como siempre se los he dicho, los físicos encontraron esto mucho antes, con las cuentas que voy a encontrar ahorita. Ajá. Entonces uno podría decir, ok, o sea, tiene sentido lo que dices. Sí, los físicos encontraron esto sin análisis funcional, ¿va? Y obviamente entre físicos y matemáticos lo justificaron, que es lo que voy a hacer ahorita, ¿sí? Pero el punto es que la función de Green, en ese sentido, o sea, cuando uno lo ve desde este punto de vista, dicen, pues la función de Green es la neta. Ajá. Porque efectivamente me está diciendo cómo invertir el problema, me está dando una fórmula para U. La función de Green es la que te permite construir una fórmula explícita a esto. ¿Ok? Entonces ahorita van a ver las cuentas, teóricamente es el mejor método, me dice exactamente cómo expresar la solución, en qué términos de qué y qué, cómo varía respecto a las condiciones iniciales, todo, me dice todo. El problema es que encontrarla es muy complicado.
Ni siquiera cuando ustedes lleven análisis, si llevan análisis funcional con ecuaciones parciales, no crean que van a seguir viendo función de Green, no. No, estos métodos se dejan. Todo esto que vimos se deja atrás. El curso de parciales 2 realmente no tiene nada que ver con esto. Porque, o sea, fíjense lo que hemos hecho. O sea, yo no puedo tratar Laplace con características. Yo no puedo tratar onda, ¿ok? No puedo tratar onda como traté Laplace, ¿no? No tengo la propiedad del promedio esférico, ¿no? Aunque hay métodos de promedios esféricos y todo, no tienen la propiedad que tienen las funciones armónicas, no tienen la regularidad, ¿va? ¿Okay? Entonces, como que los métodos para una ecuación no sirven para otra. Ese es el problema, ¿va? Entonces, cuando uno estudia análisis funcional más avanzado, lo que entiende es que más bien el análisis funcional lo que hace en ecuaciones parciales es como ayudarte a entender qué está pasando. Hace las veces del álgebra lineal a los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? El álgebra lineal no los resuelve. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales tienen que usar sus métodos estos de triangulación, del método de eliminación de Gauss, todo eso. Ajá. Pero para entender qué está pasando, usas álgebra lineal. Así es el análisis funcional. Y es más importante porque en sí todos estos métodos que vimos prácticamente son los únicos. No hay más métodos. No hay más métodos para resolver las ecuaciones. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, realmente la función de Green es como la culminación de todo, ¿no? Es aquí cuando decimos, no, ya, basta de estos métodos, de estos cálculos que tengo que estar desarrollando para cada ecuación, tengo que volver a empezar de cero para la ecuación de Poisson. O sea, nuestro análisis no es como que incremental, ¿no? O sea, no voy aprendiendo más de ecuaciones parciales, más de las ecuaciones parciales si solo estudio onda. No, o sea, estudias onda y vas aprendiendo más de la ecuación de onda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, consideramos este problema y supongamos que existe la solución. Supongamos que U es de clase C2 hasta la cerradura. Pero miren, no es necesario suponer tanto. Con que supongan que U es C2 intersección las continuas hasta la cerradura es suficiente. Supongamos que tiene esta propiedad y es una función arbitraria. Dije solución, perdón, no, supongamos que U es una función arbitraria con esta regularidad. No es solución, es una función arbitraria, ¿va? Vamos a fijar X en omega y escogemos epsilon mayor a 0 tan pequeño, ¿okay?, que la bola de radio epsilon con centro en X esté contenida en omega, y consideramos el conjunto de epsilon como omega sin la bola de radio epsilon con centro en X, ¿sí? Y aplicamos la identidad de Green, mi fórmula de integración por partes o una de mis fórmulas de integración por partes, a U de Y y la solución fundamental del laplaciano en Y menos X, ¿sí?, sobre B epsilon. Entonces, aplicando Green tengo esto, ¿va? La integral sobre B epsilon de U de Y, el laplaciano de phi de Y menos X menos phi de Y menos X, laplaciano de UY
de y. Esto es igual a la integral sobre la frontera de la bola de radio epsilon de u de y parcial de phi respecto de n de y menos x menos phi y menos x por la parcial de u respecto n de y de ese y. ¿Va? Le ponemos a esta fórmula 1, ¿sí? Ya saben que en el pico es la normal unitaria exterior a la frontera de epsilon, ¿no? Que obviamente cuando digo exterior ya saben que esto en sí tiene dos fronteras, la frontera omega y la frontera de la bola de radio epsilon. Exterior en ese caso es la que apunta, es el vector normal que apunta hacia x, hacia el centro de la bola. ¿Va? Bien, recordemos también que el laplaciano de phi de x menos y es 0 si x es distinto de y, ¿no? La función phi es armónica. ¿Ok? Bien. Y observemos que el módulo de la integral sobre la frontera de la bola de radio epsilon con centro en x de phi de y menos x por la parcial de u respecto de n pico de y de ese y, esto pues es menor o igual que una constante c por epsilon a la n-1 por el máximo del módulo de phi sobre la frontera de la bola de radio epsilon con centro en x. Ajá. ¿Ok? Nada más que esto es de orden O pequeña 1. Acuérdense de su notación. O pequeña 1, a fin de cuentas, lo que quiere decir es que esto está acotado. ¿Por qué está acotado? ¿Cuánto vale la función phi en la frontera de la bola de radio epsilon con centro en x? Vale una constante, ¿se acuerdan? Era 1 entre omega n por n menos 2. Estoy hablando en n mayor o igual a 3. Lo mismo pasa para n igual a 2, ya saben. Sobre, por 1 entre la norma de y menos x a la n menos 2. ¿Sí? De y menos x a la n menos 2, o era n menos 1, se me fue la onda. No, es n menos 2, ¿no? Sí, es n menos 2. ¿Va? ¿Sale? Es n menos 2. Entonces, como estamos en la frontera de la bola de radio epsilon, esto es, a fin de cuentas, es una constante por epsilon a la n menos 1 sobre epsilon a la n menos 2. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, a fin de cuentas, esto está acotado. ¿Va? Esto está acotado cuando epsilon tiende a 0. Para cualquier epsilon tiende a 0. Y de hecho se va a 0, ¿eh? ¿Ok? ¿O no? Sí se va a 0. La U está acotada. Esto está acotado por epsilon. ¿De dónde salió este epsilon al n-1? Pues de que sacaron el máximo y quedó la integral sobre la frontera de la bola de radio epsilon con centro en x de dsy. Ya saben que eso es una constante
por epsilon a la n menos 1. Bien, también ya se probó que la integral sobre la frontera de la bola de radio epsilon con centro en x de u de y, la parcial de phi respecto n pico de y menos x de ese y, esto es igual al promedio esférico de la frontera de la bola de radio epsilon con centro en x de u de y de ese y esto converge a u de x si epsilon tiende a 0. ¿Sí? Ya lo habíamos probado esto, esto lo probé cuando probé la fórmula que la convolución entre phi y la f era solución a la solución de Poisson, ¿no? A la ecuación de Poisson, perdón. Ya había probado este cálculo. Revisen la prueba del teorema de la representación de la solución para la ecuación de Poisson. Y de hecho creo que esta también ya la había hecho, ¿no? Como les digo, esto se va a 0 cuando epsilon tiende a 0 en este caso. ¿Va? Entonces, notemos que la integral sobre la frontera de epsilon de u de y de la parcial de phi respecto a n pico de y menos x menos phi de y menos x por la parcial de u respecto a n pico de y de ese y, esto pues es igual a fin de cuentas, como les decía, la integral sobre la frontera de omega menos, y todo el argumento, todo esto, menos la integral sobre la frontera de la bola de radio epsilon con centro en 0. Con todo el argumento. ¿Por qué le puse menos? Porque, otra vez, voy a tomar el vector normal unitario exterior, pero con el menos es el interior. ¿Sí? Entonces, esto es igual a la integral de la frontera de omega, que es lo mismo, ¿no? De u de y, la parcial de phi respecto a n pico de y menos x menos phi en y menos x por la parcial de u respecto a n pico de y de ese y, más lo puedo poner igual, más la integral sobre la frontera de la bola de radio epsilon con centro en 0 de u de y por la parcial de phi respecto a n pico de y menos x menos phi en y menos x por la parcial de u respecto a n pico de y de ese y. ¿Sale? Aquí puse más el vector normal y este menos ya lo incluí en el vector normal, ¿sí? Por eso, por eso parece que le cambié el signo. No, lo que hice fue que ya incluí el menos en el vector normal, ¿sí? Y esto pues es igual a menos la integral de b epsilon de phi de y menos x por el laplaciano de u de y de y. ¿Sale? ¿Por qué? Ya lo borré, pero es por la fórmula de Green inicial, ¿no? Y por el hecho de que el laplaciano de phi en y menos x es 0 cuando y es distinto de x. Bien. Entonces, cuando nosotros mandamos epsilon a 0,
Como les puse, esto es de orden no pequeña. Acuérdense, otra vez, se los voy a poner de todos modos, pero acuérdense que decimos que un término es de orden no pequeña, digamos en alguna variable f, si el límite cuando f tiende a 0 de eso entre f es 0. Entonces, si yo les digo que algo es de orden o pequeña de 1, ¿eso qué quiere decir? Que ese término, cuando lo divides entre 1, el límite de esto, digamos es con no el límite, ¿no? Cuando lo divides entre esto, eso está acotado, es menor o igual que alguna constante, ¿sí? ¿Va? Si es que aquí esto es O pequeña, ¿va? Sin ningún problema, esto es O pequeña, ¿sale? Entonces O de 1, cuando pongo O de 1, es que está acotado. O minúscula de 1, ¿va? O minúscula de 1 está acotado. En particular, el caso anterior, cuando epsilon se iba a 0, eso se iba a 0, ¿sí? Ok, entonces, al mandar epsilon a 0, obtenemos que u de x es la integral sobre la frontera de omega de phi de y menos x por la parcial de u respecto de n pico de y menos u de y por la parcial de phi respecto de n pico de y menos x, todo esto respecto de ese y, menos la integral sobre omega de phi de y menos x por Laplaciano de u de y de y. Esto le ponemos 1. Entonces vean, ya al mandar epsilon a 0 me desaparecen varios términos, me desaparece el término de orden 1, me desaparece ese término y me queda nada más esto. ¿Qué me está diciendo esta fórmula? Fíjense qué fórmula tan interesante. Esto es para cualquier U de clase C2 que tiene valores continuos en la frontera, ¿no? Obviamente estoy usando esa hipótesis porque estoy evaluando en la frontera, ¿no? La U. Carajo. Permítanme eso. ¿Va? Entonces, esto lo satisface cualquier función de clase C2 que tiene valores continuos a la frontera. Vean lo que me está haciendo. Me está diciendo, para que tú conozcas U, para que tú recuperes U, o sea, puede que no conozcas U, quieras encontrarla. Te está diciendo esta fórmula 1. Es necesario que tú sepas quién es su Laplaciano, ¿ok? Y es necesario que tú sepas quién es U en la frontera, y es necesario que tú sepas cuánto vale la derivada normal de U en la frontera, ¿no? Necesitas 3 datos para recuperar U.
según esta fórmula, su laplaciano, su valor en la frontera y el valor de la derivada normal en la frontera. Entonces, de entrada es una fórmula útil, es una fórmula para recuperar U. Pero aquí ustedes deben tener una objeción. ¿Cuál es? Ya vimos muchas formas de probar unicidad. Ajá. Aquí no le pedí a omega que fuera conexo, si no podríamos usar principio fuerte del máximo o método de energía, pero no importa, no importa. Ya vimos también principio débil del máximo, y el principio débil del máximo nada más requiere que omega sea abierto y acotado, ¿se acuerdan? Y con él probamos unicidad, su corolario era la unicidad. Ajá. Era para funciones con laplaciano, si no mal no recuerdo, mayor o menor o igual a 0, no me acuerdo, ¿no? Pero igual se probaba la unicidad. Entonces uno debe decir, ok, espérame, debe haber unicidad o ustedes ya saben que el problema que estábamos estudiando, que ya borré, el problema de Poisson con condición de Dirichlet, tiene una única solución. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga una única solución es lo mismo que decir solamente es necesario conocer la condición de Dirichlet para recuperar la función. Eso es lo que quiere decir unicidad. Ajá. Acuérdense que en Neumann no teníamos unicidad, nos estaba diciendo no es suficiente conocer la derivada normal en la frontera, porque lo más que vas a hacer es encontrar U más una constante, ¿no? Entonces no hay unicidad, pero en Dirichlet sí había. El principio del máximo dice que sí había. El principio débil del máximo dice que sí había. Ajá. Dices, caray, entonces, ¿cómo es esto? El principio débil del máximo me dice, no, tú nada más necesitas conocer el laplaciano y necesitas conocer U en la frontera. Y esta fórmula te está diciendo, aparte necesitas esto. ¿Están en contradicción estas tres cosas? No lo están. ¿Por qué estarían? ¿No? Nada más te está dando una forma de representar U. ¿Sale? Es una forma de representarla. ¿Sí? No están en contradicción. Sin embargo, es por la unicidad que nosotros sabemos que ya existe, es que debe haber una manera de quitar este término. Ajá. Debe haber una manera de quitar este término en esta fórmula. Esa es la idea detrás de la función de Green. Quítense este término. ¿Cómo? Hay que desarrollar las cuentas. ¿Sale? Entonces, fíjense que esta idea